Amigos, hoy nos desplazamos hasta el centro de Sevilla, donde vamos a ser testigos de la belleza de una de las capillas de visita obligada en las guías culturales de esta ciudad. Y nos referimos a la capilla sacramental de la iglesia de San Lorenzo, un referente histórico y artístico de generaciones, que hoy conoceremos de cerca con motivo de la restauración que se está llevando a cabo. No se lo pierdan si tienen oportunidad. Nosotros les dejamos con este reportaje recordándoles que tienen una cita de nuevo con nosotros la próxima semana. Sean felices. Pueden seguirnos a través de nuestro canal de YouTube. Les esperamos. Somos Hermandad Sacramental, la Sacramental de San Lorenzo del siglo XVI, heredera de las hermandades sacramentales que fundó en Sevilla doña Teresa Enrique, la loca del Sacramento. A principios del siglo XVIII, dos capillas que había en la iglesia se entregaron a la hermandad sacramental, se fusionaron y se hizo una capilla bastante digna de dimensiones. Se encargó al pintor más afamado de pintura mural de aquella época, Domingo Martínez, y a Gregorio Espinal, que colaboró con él, la decoración. Esta capilla es muy importante por dos razones. Una, por la calidad de las pinturas, pero otra, y esa es la más importante quizás, por el desarrollo del programa iconográfico que representan todas esas pinturas. Una auténtica lección de teología sacramental. Hay un mantenimiento permanente, continuo, de todos los elementos del patrimonio. Lo que ocurre es que de vez en cuando, como en este caso, hay que acometer obras mucho más importantes, como la de la restauración de la capilla sacramental o con la que se hizo en su día de Rocamadour u otra. Pero que esto es una tarea día a día y siempre se está haciendo un mantenimiento del patrimonio. Hace unos años ya hicimos otra gran obra de restauración, que es la de la capilla de Rocamadour, que es una gran pintura mural del siglo XIV o incluso quizá un poquito antes, que tiene además una serie de pinturas murales que la acompañan y la enmarcan, por así decir. Eso fue una gran obra que se recuperó para Sevilla. Siempre decimos que todo el patrimonio, el mantenimiento normal del patrimonio, lo va haciendo la hermandad con fondos propios, con sus propios recursos, limitados evidentemente, pero lo va haciendo con sus propios recursos. Ahora, cuando hay una obra de esta envergadura, hay que acudir ya, no ya al micro mecenazgo, que también, sino sobre todo al mecenazgo puro y duro. Hay algunas instituciones, algunas empresas, todo del ámbito privado, que nos están ayudando. Ya tenemos cubierto una buena parte del presupuesto, pero que todavía partes importantes. Entonces ahora ya sí, porque creemos que es de justicia, estamos recurriendo a la financiación de las instituciones públicas, o sea, de nuestras instituciones. La capilla tiene, desde el punto de vista profesional nuestro, es un gran reto, por todo lo que hemos ido viendo, que se han ido interviniendo las pinturas. Y eso profesionalmente tiene su aquel, ¿no? A nivel de los hermanos, yo creo que ninguno de los que están aquí o los que están ahora han podido ver el colorido que tiene gran parte de la capilla, porque había una capa superficial de polvo, humo de velas, incluso contaminación, porque antes la plaza estaba abierta al tráfico, y eso hacía que las pinturas estaban totalmente ennegrecidas. Claro, cuando hemos empezado a limpiar, a retirar parte de algunas intervenciones bastante inadecuadas, pero bueno, eran los que se hacían en la época, la recuperación va a ser increíble. Carmen, mira lo que nos hemos encontrado. Esto es una casa. Casi todos los que estamos aquí, un mínimo de 25 años de experiencia tenemos. Algunos creo que tenemos unos poquitos más. Entonces, ese tiempo de restauración que llevamos, haber trabajado mucho en pintura mural, te da un poquito el conocimiento de eso, de la gente que necesitas, de qué especialidad necesitas. Y entonces pues hemos buscado un equipo primero de profesionales con gran experiencia en pintura mural, y ese equipo, que éramos 5 en principio, ha habido que ampliarlo a 8,
porque la envergadura que tiene era demasiado, ¿no? Cuando vimos la primera vez las pinturas, las vimos desde el suelo, con una iluminación antigua. Y no sé, sabíamos que había habido problemas de humedades, que había habido intervenciones, pero no podíamos ni imaginarnos la cantidad de manos que ha habido interviniendo en estas pinturas. Y eso, a la larga, es un problema, porque si no se han tocado, están mal, pero si se han tocado, tienes que averiguar si lo que hay encima lo puedes eliminar o no. Entonces, muchas sorpresas. Los trabajos de restauración de la capilla sacramental de San Lorenzo fundamentalmente han comenzado por el estudio de las patologías. El principal problema que presentaban estas pinturas es la humedad que habían sufrido, pues tanto por capilaridad del suelo, por infiltración, por apertura de las ventanas, accidental. Entonces esta humedad pues, ha dado muchas consecuencias negativas a la pintura, como pueden ser sales, como pueden ser las descamaciones que nos encuentran las pinturas, los pigmentos pulverulentos, los enlucidos despegados formando bolsas, las gasas para evitar los desprendimientos de estos enlucidos. Además de este problema fundamental de humedad, ¿qué consecuencia ha tenido? Bueno, pues las diferentes intervenciones a lo largo del tiempo, más o menos acertadas, todas con buenas intenciones, pero que todas no han sido muy acertadas. Una vez eliminado el problema de la humedad por parte de la unidad del edificio, el proceso de restauración principal va a consistir en la consolidación de las pinturas, tanto de los enlucidos, de los enfoscados, como de la pintura en sí, del pigmento pulverulento. Bueno, vamos también a eliminar muchos repintes de intervenciones anteriores, vamos a proceder a la limpieza de las pinturas, bueno, y vamos a intentar pues, recuperar al máximo. Antes de acometer una restauración, normalmente se hace un estudio con un muestreo de cata. Aquí no lo hemos podido hacer hasta que ya hemos tenido el andamio montado. Entonces, los 2 primeros meses prácticamente ha sido de un estudio. Se ha hecho un muestreo de cata en distintas zonas para ver el alcance del deterioro, el por qué esto tiene polvo, humo, polución, contaminación, repintes y después mucha intervención, porque esta capilla, como ya te digo, el problema ha sido de la humedad, ha tenido intervenciones de 1752, cuando se termina en el 18, ya intervienen. Pues a lo largo de la historia, por aquí han pasado y han ido retocando, incluso en la Facultad de Bellas Artes, todos los alumnos han hecho prácticas abajo. ¿Qué pasa? Que hay intervenciones de todo tipo, con más o menos acierto. Nos hemos encontrado una sorpresa muy interesante. Los arcos estos, pues el arco que nos encontramos era así, esta calidad pictórica de ramos, se ve perfectamente, ¿no? Entonces veis cómo las pinturas, las hojas son muy burdas. Cuando procedimos a la limpieza, hicimos un muestreo de cata, nos dimos cuenta que debajo había una pintura original, de mayor calidad, en buen estado y que estaba prácticamente cubierta, repolicromada. Entonces, ¿qué pinturas nos encontramos? Pues encontramos este ramo. Como veréis, la diferencia entre un ramo y otro es sorprendente. De mucha más categoría pictórica. Pudo ser que en un momento de intervención, pues, los ramos estuvieran un poco ahumados, no supieran cómo limpiarlos y decidieron pues pintar todos los ramos. Nos vamos encontrando las pinturas, vamos conociéndolas, pero lo primero que hay que hacer es llegar y el conocimiento de la pintura. No se puede intervenir sin saber cómo están, cómo son, en qué estado están. Se han hecho analíticas, hemos hecho unos gráficos para el muestreo de daños, ¿no? Donde se detallan todos los daños que he comentado, la pulverulencia, las consolidaciones, las descamaciones, las intervenciones anteriores. Luego se ordena, cómo se va a trabajar, ¿no? Y luego cada fase, ¿no? Aquí todos los que estamos somos especialistas en conservación y restauración del patrimonio. Entonces, una vez ordenado se trabaja en un equipo, pero a veces por zonas, a veces pues todos tenemos que estar en la misma zona, pero normalmente cada uno tiene un tajo, que le llamamos. Esta profesión no es artística, es también técnica, aunque no lo parezca, pero bastante técnica. En la restauración, o que son criterios de restauración, nunca se trata de reconstruir zonas que son donde hay intención artística. O sea, nosotros hacemos una función totalmente técnica.
Lo que hacemos es una intervención sobre la materia de la que se ha formado la obra de arte. Nosotros no creamos nada. Simplemente, a la hora de reintegrar, lo que hacemos es, bajo unos criterios que están establecidos internacionalmente, es darle un poco unidad al conjunto, pero nunca intentamos de imitar. Siempre es lo que es la reintegración, integrarlo las pérdidas que hay, integrarlas en el original. Había que hacer una primera intervención de consolidación para parar el deterioro porque hay muchísimas pérdidas, o sea, eso había que detenerlo, eso era fundamental, una labor de consolidación. Y la segunda ya es la recuperación del original, porque una vez que hemos subido el andamio y hemos hecho todo el estudio, hemos descubierto que había una policromía original y que encima, en el año 26, habían hecho una nueva decoración, casi siempre respetando el original, o sea, las formas originales, pero supongo que por el mal estado y porque en esa época no se tenía una concepción de la restauración como la actual, que simplemente intervienes en la falta, sino que a lo mejor había una pequeña falta y pintaban todo lo de alrededor. Entonces, creo que lo más importante de la restauración que estamos acometiendo es la recuperación del original en la medida de lo posible, porque hay muchas zonas que no salen. Yo ahora estoy en la última fase de la restauración, que es la fase de reintegración, que consiste en darle un poco la unidad, reintegrar lo que es el conjunto de la superficie pictórica, y vamos haciendo una valoración de las zonas donde hay pequeñas lagunas, se van ajustando el tono y la reintegración se hace solamente en donde hay una falta. No se cubre la parte del original. En las zonas donde hay una falta de lo que es la figuración, lo que se hace es una reconstrucción, pero con una técnica diferenciadora del original, que llaman regatino, que es a base de pequeñas rayas, que hace un efecto óptico que lo reintegra en el conjunto, pero no se hace una falsificación. Son criterios que se utilizan a la hora de poder diferenciar lo que es la obra original, en este caso el siglo XVIII, a la intervención que hacemos nosotros. Entonces, al final, pues se recupera, donde hay faltas, que se ve todo picado, todo con esto, simplemente con pequeños retoques, se va reconstruyendo y se va formando la decoración original. Yo creo que va a ser espectacular el resultado, sobre todo con lo que inicialmente nos encontramos. La cúpula esta de media naranja puede ser una muestra, no está del todo terminada, pero es una muestra de cómo va a ser el resultado final. Ha sido una sorpresa continua, entre otras cosas, por eso, por la oscuridad de polución que tenía, sobre todo los óleos, que se han limpiado y se ha recuperado la forma. Es que no podéis, pero las pechinas están totalmente oscuras y bueno, y recuperas totalmente, que prácticamente no se veía, ¿no? Entonces se van a recuperar muchas cosas que yo creo que nadie las conoce, porque esto desde el año 26 no creo que sea alguien que la haya visto realmente cómo eran las pinturas, y eso en la medida de lo posible estamos intentando recuperarlo, que es el gran reto, pero es un trabajo muy dificultoso. Supongo que la satisfacción de poder estar aportando algo, estar haciendo una pausa en el tiempo, ¿no? Que cuando vengan los siguientes, pues que se encuentren más o menos lo que nos hemos encontrado nosotros, ¿sabes? Es como parar el proceso de degradación, es pararlo. Nosotros hacemos una intervención que tiene que durar, según dicen, una generación, y la siguiente generación, pues cuando llegue, si tiene que intervenir, que no tenga que lo que hemos hecho nosotros no tenga que ser un obstáculo para ellos, sino todo lo contrario. Nosotros, por suerte, nuestro trabajo es tocar patrimonio, y cuando un patrimonio de esta envergadura realmente es emocionante. Tiene también muchos sinsabores, porque cuando te encuentras una cosa que se complica y demás, te quita muchas noches de sueño. Pero el terminarlo y terminarlo bien y saber que eso, que queda para la historia y estar orgulloso de tu trabajo, para nosotros es muy importante.